Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. En titulares. Pueblo cubano rinde homenaje póstumo al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. Ceremonias en todo el país y custodia de sus restos en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias preceden a su inhumación en el mausoleo del Frente de las Villas en Santa Clara. Cuba decreta duelo oficial por fallecimiento del comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. Banderas a media asta en edificios públicos e instituciones militares en homenaje al combatiente revolucionario. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel recibió al miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y ministro de Asuntos Exteriores, Le Hoai Trung. Iniciamos ya con las informaciones y de inmediato damos lectura a la información del gobierno revolucionario sobre el homenaje al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. Este martes 23 de junio de 2026, el pueblo cubano rinde tributo póstumo al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. En La Habana, el homenaje inició a las 10 horas en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde estarán expuestos los restos mortales del querido combatiente. Este propio martes, en todas las capitales provinciales y en el municipio especial Isla de la Juventud, se realizan ceremonias de homenaje desde las 10 horas. En cumplimiento de su última voluntad de descansar junto a sus compañeros de lucha y cerca del guerrillero heroico, los restos mortales del comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez serán inhumados en la mañana del jueves 25 de junio en ceremonia con honores militares en el mausoleo del Frente de las Villas en el complejo escultórico Ernesto Che Guevara de la ciudad de Santa Clara. La Habana, 22 de junio de 2026, año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro Ruz, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de la Asociación Nacional de Combatientes y del Pueblo, acompañan el homenaje póstumo del pueblo capitalino al comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. Desde la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias tenemos el reporte de la periodista Isabel Díaz González. Desde las 10 de la mañana abrió la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para rendir homenaje al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, desaparecido hace solo unos días físicamente, al héroe del trabajo, al héroe de la República de Cuba, quien marcó tanto para la historia de Cuba y también hasta sus últimos días estuvo con el pie en el estribo como viceprimer ministro de la República, justo con ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro Ruz, del presidente de la República y primer secretario Miguel Díaz-Canel Bermúdez y del pueblo de Cuba. Se acompaña este homenaje acá en la sede de las FARC, en todo el país hasta las 4 de la tarde. De igual manera el pueblo se podrá sumar a este sentido tributo y homenaje, un momento de especial trascendencia para la patria, para ratificar así el homenaje a esos grandes de nuestra historia. Muchísimas gracias por el contacto y en próximos espacios ampliaremos la información. Y ahora damos lectura al decreto presidencial 1247 de 2026. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República. Hago saber que en virtud de lo dispuesto en los artículos 125 de la Constitución de la República de Cuba y el 24 inciso X de la Ley 136 del presidente y el vicepresidente de la República de Cuba de 28 de octubre de 2020, he considerado lo siguiente, por cuanto con profundo dolor, la dirección del partido, del Estado y el gobierno comunican a nuestro pueblo que en horas de la mañana de este domingo 21 de junio falleció el histórico comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, héroe de la República de Cuba y del Trabajo, quien atesora una brillante y extraordinaria hoja de servicios a la patria. Asaltante al cuartel Moncada, expedicionario del Granma, combatiente del ejército rebelde en la Sierra Maestra, segundo jefe de la columna invasora número 8 Ciro Redondo y protagonista junto al Che en la batalla de Santa Clara. El comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, es merecedor del respeto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria. Por tanto, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 128, inciso ñ de la Constitución de la República de Cuba, he decidido dictar el siguiente decreto presidencial 1247. Primero, declarar duelo oficial con motivo del fallecimiento del comandante de la Revolución Ramiro Menéndez a partir de las 6 ante meridiano del día 23 de junio hasta las 12 de la noche del propio día. Segundo, disponer que mientras esté vigente el duelo oficial,
la bandera de la estrella solitaria se hice a media asta en los edificios públicos e instituciones militares. Tercero, los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Interior y de Relaciones Exteriores quedan encargados del cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. Publíquese en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, dado en el Palacio de la Revolución a los 21 días del mes de junio de 2026, año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República. Tras la primera pausa, le contamos cómo Cuba y Vietnam siguen reforzando sus lazos de hermandad y cooperación en medio de los desafíos actuales. Quédese con nosotros, ya regresamos. Conocer a Fidel es un gran prestigio, un privilegio para mí, un gran privilegio. Es un gigante moral e intelectual, un luchador firme e incansable por las causas de paz, justicia y la felicidad de los pueblos. Interpretar a Fidel ante mi pueblo, en mi tierra natal, es algo muy grande, muy emocionante. Para mí y para el pueblo de Vietnam en general, el comandante en jefe Fidel Castro es el amigo más leal, ¿no?, más entrañable de nuestro pueblo. Y lo decíamos en titulares, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este lunes 22 de junio un amplio intercambio con el miembro del Buró Político del Partido Comunista y ministro de Asuntos Exteriores de la República Socialista de Vietnam, Le Huy Tron. En la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, su primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este lunes a Le Huy Tron, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, canciller de la hermana nación asiática y enviado especial a Cuba del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lan. Durante el amplio intercambio, el alto dirigente vietnamita trasladó a Díaz-Canel los saludos de su líder y expresó que para él constituía un gran honor llegar a La Habana para informar a la dirección del partido, el Estado y el gobierno cubanos sobre los principales resultados del 14º Congreso del Partido Comunista de Vietnam, cónclave en el que se trazaron y aprobaron las estrategias de desarrollo de Vietnam para los próximos años. El enviado especial del máximo líder vietnamita expresó que para él también era de gran significado visitar Cuba en el año del centenario de Fidel. Impulsor expresó junto a Ho Chi Minh de las históricas relaciones de hermandad entre las dos naciones. Además dijo que lo hacía en momentos complejos para los cubanos y reiteró el apoyo incondicional de su partido y gobierno a un pueblo que mucho hizo por la liberación y reconstrucción de Vietnam. Vietnam seguirá haciendo todo lo posible para apoyar a Cuba en el futuro. El Partido de Estado del Pueblo de Vietnam estamos convencidos, firme determinación política y estrecha de atención de los líderes de alto nivel de ambos países, la cooperación integral y estrecha solidaridad entre Vietnam y Cuba. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, luego de trasladar sus saludos al secretario general del partido y presidente de Vietnam, To Lan, y de agradecer la presencia de Le Huy Tron en nuestro país, destacó la importancia y significado de esta visita. Nosotros lo apreciamos enormemente porque el proceso de construcción socialista en Vietnam se convierte en referente para todas las transformaciones que desde hace años venimos realizando en nuestro país como parte de la actualización de nuestro modelo económico y social. El jefe de Estado cubano comentó también al distinguido visitante que Cuba está viviendo uno de los momentos más desafiantes de su historia, dado por el recrudecimiento de una política de bloqueo y un cerco económico, financiero, comercial y petrolero que busca destruir a la revolución cubana. A pesar de todo ello, expresó Díaz-Canel, el país no se detiene y desarrolla una estrategia que, entre otros temas, busca impulsar la economía. En ese sentido, el jefe de Estado actualizó a la delegación vietnamita de la implementación del Programa de Desarrollo Económico y Social y compartió la certeza de que, a pesar de la complejidad de los tiempos, el país saldrá adelante.
y ambas naciones, ambos pueblos, ambos partidos conocemos el heroísmo de nuestros dos pueblos. Ustedes vencieron con heroísmo y Cuba también venció con heroísmo y ha vencido todos estos años de bloqueo infame con ese heroísmo. El miembro del Buró Político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, también sostuvo un encuentro con el titular de Asuntos Exteriores de la República Socialista de Vietnam, Le Huy Tron. Como se ha informado, el canciller vietnamita realiza una visita oficial a la mayor de las Antillas como enviado especial del secretario general del Partido Comunista y presidente de esa nación, To Lam. El primer ministro Manuel Marrero Cruz recibió en la tarde de este lunes al canciller de la República Socialista de Vietnam, Le Huy Tron. Durante el intercambio ratificó el carácter especial y entrañable de las relaciones entre ambos pueblos, partidos y gobiernos. Marrero Cruz destacó el significado de esta visita ante el incremento sin precedentes de las amenazas contra Cuba y la política de asfixia económica del gobierno de Estados Unidos. Y nosotros le damos mucha importancia a su visita, no solo por la oportunidad de que nos traslade las experiencias del Congreso, sino por lo que significa el simbolismo de un momento tan complejo, donde el imperialismo yanqui ha pretendido aislar a Cuba, recibir esta visita de alto nivel de un país hermano. Y es que la historia de nuestros pueblos, nuestros partidos, ha sido una historia basada y caracterizada por la amistad, la hermandad. Por su parte, el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y canciller de esa nación, Le Huy Tron, se refirió a las transformaciones aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular y ratificó la disposición de su país de compartir experiencias y continuar fortaleciendo los lazos económicos, comerciales y de cooperación. El titular de Exteriores le trasladó al jefe de gobierno cubano un saludo del primer ministro Lee Min-hun. Participaron en el encuentro el viceministro primero del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez, el director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Miguel Pereira Hernández, y el director de Asia y Oceanía de la Cancillería, Ariel Lorenzo Rodríguez. Seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con el licenciado Ariel Maturel. Adelante. Saludos amigos que están en sintonía con Cuba Visión Internacional para conocer el pronóstico del tiempo. Las condiciones meteorológicas sobre el área geográfica son dominadas por las altas presiones oceánicas, un sistema que se encuentra alejado en el Océano Atlántico, pero mantiene el tiempo estable sobre gran parte del país. Durante las próximas 24 horas se mantendrán estas condiciones meteorológicas que, como pueden apreciar en las imágenes de satélite, mantienen la persistencia de nublados parciales y solamente se originan chubascos y lluvias aisladas. Con estas condiciones meteorológicas para la próxima jornada, en los destinos turísticos del occidente del país estará parcialmente nublado al amanecer, persistirán los nublados en la tarde, pero las lluvias continuarán siendo escasas. Las temperaturas mínimas estarán entre los 22 y 25 grados y valores máximos entre los 31 y hasta 33 grados Celsius. Por otro lado, en el centro del país, muy similar al occidente, aunque estará amaneciendo con muy poca nubosidad, pero los nublados parciales se incrementarán desde final de la mañana, nublándose en la tarde en ocasiones con escasas lluvias. Temperaturas entre los 22 y los 24 grados los valores mínimos y valores máximos entre los 31 y hasta 33 grados Celsius. Por otro lado, en el oriente del país, muy similar al centro, amanecer con mucho sol, nublados parciales en la tarde y aisladas precipitaciones. Las temperaturas elevadas, mínimas entre los 22 y 24 grados y valores máximos entre los 32 y hasta 35 grados Celsius. En cuanto a la información astronómica, les comento que tendremos la salida del sol por el oriente del país exactamente a las 6:20 de la mañana, terminando el amanecer a las 6:58 por el extremo más occidental de Pinar del Río. En cuanto al atardecer, si lo quieren
quiere disfrutar, comenzando por Baracoa exactamente a las 7:41 de la tarde y terminando a las 8:26 pasado meridiano por el extremo más occidental del país. Actualmente nos encontramos en la fase de cuarto creciente de la luna. La próxima fase será la luna llena y se alcanzará durante el 29 de junio. En resumen, para las próximas horas en el país, calor y escasas lluvias en gran parte del territorio nacional. Espero que como siempre tengan una excelente jornada y que buen tiempo les acompañe. Avanzamos con otros temas. La dinámica demográfica en Cuba resultó objeto de debate en la sede de la Organización de Naciones Unidas en La Habana. Representantes de agencias internacionales e instituciones cubanas se intercambiaron con la mirada puesta en el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos sobre los principales desafíos que impone la actual situación de recrudecimiento del bloqueo y de cerco energético por parte de Estados Unidos. El periodista Abdiel Bermúdez nos brinda los detalles. Hoy la población cubana ronda los 9.700.000 habitantes y casi el 26% ha llegado a los 60 años o supera esa edad. Y más que una problemática a enfrentar, es este un desafío a atender. Porque nos moviliza desde el punto de vista del sistema de salud, nos moviliza el sistema educacional porque tenemos menos población joven para ingresar a todo el sistema educacional, nos moviliza el sistema de pensiones, nos moviliza el sistema de los recursos laborales, más aún en los momentos actuales de la situación crítica que tenemos en el país y del bloqueo intensificado que tenemos contra la nación cubana. Sin embargo, el abordaje de la dinámica demográfica debe ir más allá de las cifras y realizarse desde el respeto a los derechos humanos y en función del desarrollo sostenible, como apuntó hoy en La Habana la directora regional del Fondo de Población de Naciones Unidas al referirse a Cuba. Quisiéramos, deseamos un país con 0 embarazo adolescente, un país con 0 mortalidad materna, un país con 0 violencia basada en género. Y queremos además que haya una transición demográfica con un enfoque de derechos. Eso es lo que el Fondo de Población impulsa, promueve en conjunto con muchos socios y actores estratégicos, con el resto del sistema de Naciones Unidas, con la sociedad organizada, para que avancemos todos en esa sociedad que le permita a las personas tener derechos y tener opciones. La experta apuntó además que ese propósito en Cuba tiene asidero en la voluntad política y los programas institucionalizados con marcos normativos establecidos. El acompañamiento de la agencia fue reconocido por los participantes en el espacio Diálogo Político en el contexto demográfico cubano, que se desarrolló en la sede del Sistema de Naciones Unidas. Porque nos ha permitido la adquisición de anticonceptivos de larga duración que por otra vía no nos entra al país y que nos facilita la atención diferenciada del adolescente. Un ejemplo de ello es que nos aprendimos con UNPA el uso del implante. Hay un principio claro que tiene que ver con lograr la corresponsabilidad de los actores económicos en el cuidado y también de la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado al interior de los hogares. Yo creo que indiscutiblemente el aporte de UNPA en este tema fue vital. El decrecimiento de la población, los bajos niveles de fecundidad, el envejecimiento ascendente y el saldo migratorio son rasgos de una sociedad cuyas políticas públicas deben traducirse en calidad de vida para su gente. Calidad de vida que en el caso de Cuba, por el nivel de envejecimiento que tenemos, es algo imperioso. Pero no solamente en ese punto de vista, también por la población joven, porque esa población joven tiene que tener una expectativa, tiene que tener una visión de futuro y ese futuro debe ser en Cuba. Pero para eso hay mucho que trabajar. Es este otro de los retos por venir en un país llamado a asumir la resiliencia demográfica sin descuidar jamás los derechos de las personas. Y seguidamente, pues vamos a conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Miguel Ángel Cruz, que está listo ya para informarnos. Adelante. Así mismo ya comenzamos la información deportiva en Cuba Noticias. En el primer partido de la semifinal entre Leones de Industriales y Huracanes de Mayabeque en la Liga Élite del béisbol cubano, el abridor capitalino Andy Vargas trabajó 5 entradas completas sin permitir carreras. A propósito, el periodista Ernesto Arturo Santana conversó con él. Una liga élite magnífica donde te dan la bola en el primer juego de los playoffs. 5 innings sin carrera, no logras la victoria, pero una salida magnífica. Háblame de lo importante que es para ti esto. Sí, lo importante es que el equipo ganó. Es una gran responsabilidad, ha sido un partido difícil, pero bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien. La recuperación de Andy Vargas es un hecho. En playoff
el resultado llega. Háblame de todo el proceso para llegar bien a esta parte de la temporada. Sí, ha sido un proceso complicado. Agradecerle a todas las personas que han tenido que ver en este proceso. Las cosas se están viendo, se está viendo el resultado, las cosas están saliendo bien y bueno, esperemos que siga siendo así. Feliz cumpleaños. Ayer fue tu cumpleaños y te dan la bola el próximo día. ¿Eso qué supuso para ti? ¿Cómo pasaste el cumpleaños esperando para lanzar? Háblame de esto. Gracias por las felicitaciones. No, estábamos en el hotel ahí, estuve un rato ahí con mis amistades y eso, mi esposa, mi mamá, y ya, después a descansar para el partido hoy. De cara al ánimo que tiene Industriales de por fin lograr el campeonato, ¿cómo ves a tu equipo? El equipo está contento, el equipo está positivo y con la convicción de que las cosas van a salir esta vez. Gracias, Andy, éxitos. Gracias a ti, mi hermano. Por cierto, en consecuencia con el duelo oficial decretado con motivo del fallecimiento del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, la semifinal de la cuarta Liga Élite del béisbol cubano no tendrá actividad este martes 23 de junio. Según informa el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, su calendario se reanudará un día después. Punto final a la información deportiva. Ustedes continúen con la compañía de Evelyn. Gracias, Miguel Ángel. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. Al regreso, informaciones culturales. Mantenga la sintonía. Informaciones culturales en esta emisión con Melissa Mavis de Bardet. Adelante. Gracias, Evelyn. Qué gusto compartir estudio contigo y, por supuesto, saludar a toda la teleaudiencia que nos acompaña en esta emisión. Iniciamos con las informaciones culturales. En el contexto de la campaña Arte Fiel, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, conocida por sus siglas UNIAC, desarrollará del 24 al 26 de junio una jornada de homenaje por el aniversario 65 de las históricas palabras a los intelectuales. Sobre esto le informamos en nuestro segmento cultural. Veamos. Una jornada de homenaje por el aniversario 65 de las históricas palabras a los intelectuales tendrá lugar del 24 al 26 de junio en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, conocida por sus siglas UNIAC, en la capital cubana. Según dieron a conocer sus organizadores, ese pronunciamiento de Fidel Castro Ruz, que marcó la política cultural de la Revolución Cubana y dio origen a una etapa decisiva en las relaciones entre la creación artística y el proyecto social del país, será recordado a través de un amplio programa que incluirá presentaciones editoriales, exposiciones, conferencias, encuentros con creadores, propuestas escénicas y mucho más. La jornada comenzará mañana miércoles 24 con un homenaje a la recordada actriz y directora teatral Raquel Revuelta Planas en la Sala Villena, con la presentación del título Los ojos de Raquel, de Julio César Ramírez, publicado por la editorial En Vivo. Para el jueves 25, fecha central de la conmemoración, se prevé la inauguración a las 10 de la mañana en esta misma sala de la exposición de carteles Soldado de las Ideas, dedicada al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución. Seguidamente, el escritor y ensayista Abel Prieto ofrecerá una conferencia sobre la vigencia de palabras a los intelectuales y su impacto en la cultura cubana contemporánea, momento que concluirá con un concierto de la Camerata Cortés dirigido por Orlando Valle Maraca. Este mismo día, sobre las 2 de la tarde, la Galería Villa Manuela acogerá un encuentro con el artista Alejandro Gómez Cangas a propósito de la exposición que exhibe en ese espacio. El viernes 26 concluirá la jornada con la presentación de la obra teatral Amor con Amor se paga, bajo la dirección de Nora Hamse, seguida por la presentación del boletín Prometeo, dedicado en esta ocasión al héroe nacional de Cuba, José Martí. Con una programación que celebra también el centenario de nuestro eterno comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la UNIAC invita a participar en su jornada de homenaje por el aniversario 65 de las palabras a los intelectuales, que sesionará hasta el 26 de junio. Hasta aquí las informaciones culturales. Gracias por su atención. Ha sido un placer informarle. Gracias, Melissa. El pueblo cubano rinde homenaje este martes al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, en todo el país. En La Habana, miles de capitalinos acuden al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Con algunos de ellos conversó la periodista Isabel Díaz González y aquí compartimos sus testimonios. Estoy aquí porque soy una revolucionaria cubana. Queríamos mucho al comandante de la Revolución. Ha sido un ejemplo para todas las generaciones de todos los cubanos. Y bueno,
tuve el honor, no muchas veces, pero a veces tenerlo cerca, y siempre nos transmitió que hay que ser consagrado, que hay que ser responsable. Era exigente, pero a la vez era muy humano, era un padre para nosotros, y ahora lo que tenemos que continuar con su ejemplo. Nosotros los cubanos no podemos faltar a rendirle homenaje hoy al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, primero porque fue uno de los precursores de la independencia total de nuestro país en 1959. Participó con nuestro comandante en jefe desde la Marcha de las Antorchas en 1953, desembarco del Granma, el asalto al cuartel Moncada y el triunfo revolucionario. Además, también como persona y como militar que fue, siempre mostró gran cohesión hacia las palabras y hacia las acciones del comandante en jefe y a nuestro general de ejército, Raúl Castro Ruz. Yo creo que el pueblo cubano es ante todo un pueblo que es muy agradecido con su propia historia y con los protagonistas de su propia historia, y sabe bien identificar a aquellos que han consagrado su vida a una causa, que es una causa del pueblo justamente. Por eso yo creo que todo el que pueda va a acudir hoy, no solo aquí, sino en los homenajes que hay en los diferentes territorios. Creo que hay antecedentes de homenajes similares a esto y siempre el pueblo ha respondido de la misma manera porque realmente se siente identificado, en este caso con el comandante Ramiro, se siente identificado con lo que él hizo y se siente identificado con las cosas que defendió. Ramiro es un revolucionario íntegro, fiel a la revolución, al partido, a Fidel, a Raúl, ejemplo de revolucionario, ejemplo de compañero, ejemplo de amigo, de íntegro completo. Es una gente incansable, un trabajador incansable por la revolución, por el bienestar del pueblo. Eso fue Ramiro Valdés. Y en todo momento hizo posible que nuestra revolución mantuviera las conquistas alcanzadas con mucho amor, con mucha dedicación y sobre todo con un ejemplo que todos los que estamos aquí tenemos que rendirle el homenaje que él se merece y mucho más, porque este pueblo estamos agradecidos de que existiera y exista por toda la vida Ramiro Valdés Menéndez. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios. Gracias por informarse con nosotros.